Hola a todas y todos, mi nombre es Laura Castellanos, psicóloga de profesión. Me encuentro realizando el curso online Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Abuso Sexual en la Infancia. Hoy hablaremos de los grupos vulnerables del ASI. ¿Qué son los grupos vulnerables? Son aquellos grupos que se encuentran en desigualdad, en una condición de desigualdad debido a circunstancias económicas, sociales, psicológicas, culturales, etc. Bueno, uno de los grupos que considero, y no solo yo, muchos estudios consideran que se encuentran en desventaja o son los grupos más vulnerables del abuso sexual infantil, son aquellos niños y niñas que tienen condiciones de discapacidad, niños y niñas con discapacidad, ya sea físicas, intelectuales, psicológicas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los niños y niñas con discapacidad son los que se encuentran más vulnerables a sufrir abuso sexual e incluso otro tipo de maltrato, de violencia, ya violencia física y psicológica? Pues porque en primer lugar por las circunstancias, sus circunstancias personales, debido a su condición, a su discapacidad, ya sea hasta física, psicológica, mental, física, no pueden llegar a generar una defensa o no pueden llegar a generar o poder hablar de lo que alguien o alguna persona en su medio, en su familia, en la escuela, le puede llegar a hacer o le puede llegar a ofender o puede llegar a agredir, ¿no? Entonces esta persona, los niños y niñas con discapacidad, por las circunstancias personales, se les impide poder, o esta es una circunstancia por la cual se da mayormente en ellos el abuso sexual. Otra también sería por la mayor dependencia que hay hacia las personas adultas. Un niño con discapacidad, un niño o una niña con discapacidad tiene mayor dependencia a un adulto en el cuidado, en su aseo de su cuerpo, hay más contacto, no hay esta autonomía en el aseo. Hay muchos niños, hay muchas condiciones de la discapacidad que hacen que los niños dependan del aseo totalmente de un adulto y van a terapias y ahí van a otros adultos y están involucrados. Hay un involucramiento de gran cantidad de adultos que pueden llegar a creer que está o verlo natural. Entonces de cualquier de ese medio puede llegar a generar violencia sexual en ellos, pero la dependencia hace que sean vulnerables, ¿ya? Otra dificultad sería para poder diferenciar entre aquellos contactos permitidos y aquellos que no. Esto mismo tiene que ver con la dependencia que hay, pues algún niño que tenga una discapacidad física y no pueda limpiarse luego de ir al baño, siempre está dependiendo de un adulto que lo haga, entonces él no va a poder diferenciar porque siempre lo están limpiando. Entonces ¿cuándo va a saber que ese no es porque lo están limpiando porque fue al baño, sino que es un tocamiento, ya, o es abuso sexual? Entonces no hay como esa diferencia, no hay esa diferencia en saber cuándo es un tocamiento o un toque permitido o un contacto permitido y cuando un contacto no es permitido y no es adecuado ni correcto. Y tampoco esto también provoca que no haya un reconocimiento que están sufriendo el abuso o el maltrato físico y también el que estamos hablando aquí, no es la violencia sexual. Ya no hay un reconocimiento por esta misma situación de la condición personal del niño, de la cantidad de personas adultas de la cual depende, de esta dificultad para diferenciar qué toques, qué contactos son permitidos y qué no, ¿ya? La propia discapacidad de los niños los hacen mucho más dependientes y también mucho más sumisos y a la obediencia y a la dependencia y a estar allí con un adulto. Por ello se enfrentan mucho más y son mucho más vulnerables al abuso sexual infantil y al maltrato físico y psicológico y etcétera, ¿ya? ¿Cómo podemos contribuir a esta realidad? Porque es una realidad ya que ha sido estudiada, no es algo aislado, no es algo que se debe ignorar, ¿sí? Entonces es necesario, creo fundamental,
sacar y desestructurar en la sociedad pensamientos erróneos, como por ejemplo uno de ellos es creer que un niño con discapacidad no va a tener un trauma por haber sufrido abuso sexual, cuando esto es incorrecto. Un niño con discapacidad, sea física, intelectual, mental, etcétera, va a tener la misma afectación que un niño con sus capacidades totalmente bien, un niño que natural, un niño ya va a tener la misma afectación y las mismas secuelas en el niño con discapacidad. Va a tener ansiedad, miedo, depresión, insomnio, desconfianza hacia las otras personas, va a mostrar cambios. Digamos, si es un niño que no puede hablar, que se le dificulta en la parte del lenguaje, este niño tal vez va a mostrar una reacción negativa ante aquella persona que le hizo daño, ¿ya? Esto se demuestra como cualquier otro niño. Hay que desestructurar ese estigma social de que tal vez vemos a los niños con discapacidad como que no, ellos no van a sentir igual, no les va a causar trauma, no les causó trauma, no es así, ¿ya? No van a sentir, no van a asimilar la situación igual, no, eso no está correcto. También hay que generar apoyo a las familias. Creo que hay que generar una concientización de las familias con niños con discapacidad, con niñas y niños con discapacidad, que esto no está aislado a sus niños, ya que esto puede ocurrirles, no para que se pongan totalmente alerta y se cierren y tengan y vivan con temor, sino que puedan generar en el niño también un aprendizaje, así sea básico, el aprendizaje del cuidado de su cuerpo, el aprendizaje de que ellos puedan diferenciar, ok, me siento incómodo con esta persona que tal vez me está dando terapia, con esta profesora, con este tío, y puedan generar así sea un desapego y uno pueda observar eso y pueda acercarse al niño o niña con discapacidad y el niño tenga así sea con gestos, con la interacción de su cuerpo, con la expresión de su corporal, poder demostrar y manifestar su enojo, su malestar al estar al lado de aquella persona que tal vez abusó sexualmente con ella. Entonces generar en los padres un apoyo, estrategias para poder trabajar, ¿no? Trabajar con aquellos padres y que estén siempre pendientes, no vean esto como algo aislado, sino como algo que sí puede ocurrir a sus niños. Eso es todo, les agradezco, pasen bonito.